Reportes, amigos, en todo el país. Nuevamente un caso de pedofilia en los titulares que nos lleva a reflexionar sobre los esfuerzos que está haciendo la Policía Nacional para capturar a estos personas que están buscando a través de internet conectarse con niños. En este caso, que vamos a ver a continuación, preparado por Paola Bazán, la acción de la dueña de una cabina de internet resultó clave. Veamos la nota. ¿Qué hacías? Eso es mentira, señor, eso es mentira. ¿Sientes atracción por los menores, cierto? Si lo veo, creo que sí soy. Porque tenía material, pero ¿por qué? jamás he hecho daño a nadie. Pero por favor, yo no he penetrado a esa niña. Recuerdo que solías echar tus sueños al mar desde los acantilados. Solías correr contra el viento porque la oscuridad te forzaba a nadar entre las sombras. Sombras en las que vivía aparentemente este hombre. Javier Ubalde Enríquez escribía poemas, era poeta y además pintor, licenciado en lengua y literatura y profesor de la Academia Aduni. Pero ha sido detenido por pedofilia, intercambiaba videos pornográficos infantiles por internet, pero además un crudo video lo muestra abusando de la hermana de su esposa de apenas 8 años. ¿Quién estaba en ese video? ¿Tú con quién? Yo con mi cuñada. ¿Con quién? Mi cuñada. ¿Con tu cuñada? ¿Qué edad tiene tu cuñada? Era 9. Ese es el único video con la única niña con la que está. Javier Ubalde iba los fines de semana a esta cabina, ubicada en la cuadra 10 de Carlos Eizaguirre en Los Olivos, para intercambiar diferente material pornográfico a través de correo electrónico con distintos países. Estaba intercambiando ¿Qué estabas intercambiando? videos ¿De qué tipo? pornográficos. ¿De qué? Videos pornográficos, señor. ¿De qué? Sexo. ¿De menores? De todas las edades. ¿Qué edades? No sé, 18, de 10, 15, 12. Desde hace 3 semanas la policía lo seguía porque la dueña de este local vio algo sospechoso. Este señor ha venido acá muchos años, pero él ha estado trabajando con su UCB, con su correo, y entonces como tenemos filtro y tenemos todas las máquinas registradas, lo hemos encontrado a este hombre, sí. ¿Tienes pornografía infantil en la computadora de tu domicilio? ¿Tienes o no? Sí, tengo. ¿Lo tienes almacenados en qué? ¿En el disco duro? ¿Correos electrónicos? ¿Páginas web? ¿Entras a foros de pedófilos? No, sí, alguna vez entrado. Ubalde, al parecer, siempre intercambiaba videos de menores que otros hacían, hasta que se le ocurrió grabar su propia producción. Y es así que en febrero de este año, aprovechando que su esposa no estaba en casa, realizó tocamientos indebidos a su pequeña cuñada de 8 años. ¿Hace cuánto tiempo te grabaste con ella? Debe ser dos años. 2 años. ¿En dónde fue ese video? ¿Dónde lo grabaste? Un año. ¿Y ahí en dónde lo grabaste? ¿En qué ambiente? Eso fue en mi casa. ¿En tu casa? ¿En dónde? ¿En tu dormitorio? ¿En el dormitorio de alguien, un familiar? Sí, en mi dormitorio. ¿En tu dormitorio? Según el acusado, solo hubo roce de su pene con la vagina de la menor. Ella se sentó encima de él y hubo besos y abrazos, pero la menor dice que le introducía el pene en su vagina y le producía dolor, pese a que el resultado del médico legal sale imen indemne, es decir, ileso. Según el atestado policial, pudo existir una pequeña penetración, además de sexo oral, lo que ya es considerado legalmente violación. Cuando me encontraron a mí con la niña, pero por favor, yo no he penetrado a esa niña. ¿Ya? No he penetrado a esa niña, me he encontrado con ella desnudo en la cama. ¿Quién te encontró? Los videos, me refiero. ¿Ya? Javier Ubalde grababa todo y tomaba fotos a la niña y luego las intercambiaba con una red de pedófilos, pues en su MP4 se hallaron decenas de videos de pornografía de menores. Este es solo un caso, pero en lo que va del año ha habido por lo menos 16 pedófilos detenidos, una cifra que va en aumento, sobre todo gracias al uso de Internet, el sistema más común que usan estos sujetos.
es una herramienta que no puede estar lejos de la casa, a lo contrario, cada vez se vuelve más útil y más indispensable. Sin embargo, al igual que un cuchillo, pues que pues sirve para cocinar, también puede servir para cometer un ilícito. Internet lo que permite es algo que los seres humanos en todas las épocas siempre nos hemos sentido atraídos, que es la transgresión de las normas. ¿Por qué? Porque en Internet las normas se pueden transgredir aparentemente sin riesgo, ¿no es cierto? Estás solo, estás en tu cuarto, estás en la cabina, nadie te ve. Lo que muchos no sabemos o no tomamos conciencia es que somos nosotros mismos quienes exponemos a nuestros hijos colgando sus fotos en redes sociales, datos, y no supervisamos sus ingresos a Internet, pues el 77% de chicos aseguran que sus padres no saben el manejo de esta tecnología. Los agresores entonces se sumergen en el mundo cibernauta y luego de averiguar lo que necesitan, captan a sus víctimas. El sujeto le va a enviar fotos donde supuestamente le dice, mira mis partes o mira lo que yo hago con mi cuerpo, quiero verte a ti misma. Convence a la niña o convence al niño, se muestra de esa manera por internet, capta esas imágenes. Una vez obtenidas estas imágenes, lo va a chantajear. Si tú no vuelves a hacer lo que estás haciendo o no traes otras amiguitas o amiguitos, estas imágenes lo vas a ver tu papá, lo va a ver tu mamá, tus compañeros de colegio, tu profesora. Según la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, la mayoría de pedófilos son varones entre 30 y 50 años que suelen ser profesionales y con frecuencia buscan trabajos que los hagan estar cerca de niños. Normalmente son casados y con hijos. En casi el 100% de casos recurren a Internet para intercambiar material, pero solo el 30% de estos hacen su propio material y prefieren actuar solos. Por ejemplo, personas que tienen muchas dificultades para salir con chicos o chicas y tener vínculos estables y significativos, y que a la vez están muy retraídos y muy metidos en Internet. La pedofilia es una perversión, la atracción o afecto desmedido por los niños que implica actividad sexual entre un menor y un adulto. Un delito que es penado con cadena perpetua si el abuso es a un menor de 10 años y la condena es de 30 a 35 años si es un menor de 14. El profesor Ubalde está siendo acusado por el delito contra el pudor público, pornografía infantil y violación de la libertad sexual de un menor de edad, que de comprobarse este último podría pasar el resto de su vida en prisión. La policía, por lo visto, está haciendo esfuerzos importantes por detectar a estas personas que lamentablemente no solamente se dedican a mirar fotografías e intercambiarlas, sino que, como hemos visto en este caso, pasan a la acción, es decir, a producir su propio material utilizando a niños en actos horrendos. Importante es entonces la participación de los dueños de las cabinas de Internet, donde normalmente se refugian estas personas para salir de sus propios hogares, y ubicar con filtros a los que están realizando este tipo de prácticas. Puede ser de una gran ayuda para la policía. Y ahora vamos a la política. Esta noche va a estar con nosotros Santiago Pedraglio y también Ricardo Vázquez Kunze. Vamos a hablar de lo que está pasando en el momento político actual. Pero vamos a recordar lo que anunciamos ayer. ¿Vuelve Popi o no vuelve Popi? ¿Por qué este factor ha sido tan perturbador para la campaña de Perú Posible, que inmediatamente emitió un documento, ayer un comunicado oficial, señalando que el señor Olivera no era parte de la campaña de Perú Posible? Pero David Gómez Fernandini nos lo cuenta todo. Adelante. Cállese la boca, cállese la boca. Llegó pese a las pedradas de los seguidores de Alan. Ayer, minutos antes de las 8 de la mañana, el líder del Frente Independiente Moralizador y exministro Fernando Olivera anunció desde España su retorno al Perú para apoyar la candidatura de Alejandro Toledo. Yo retornaré al Perú, mi compromiso es con el Perú, mis raíces están en el Perú. Últimamente he estado recibiendo una serie de llamadas de compatriotas que así me lo piden y que además están pidiendo una orientación sobre qué hacer en el próximo proceso electoral. La desigualdad social ha crecido y toca ahora entonces la agenda social cumplir, y para ello nadie mejor que Alejandro Toledo, que siente él en lo personal que es una deuda
que tiene con el país y por eso ha postergado cualquier consideración personal, familiar, para ponerse al frente de una opción que realmente tenemos que celebrar los peruanos. Pocas horas después del anuncio que hiciera el recordado Popio Olivera, el Comando de Campaña de Perú Posible emitió una nota de prensa en la que asegura que el exministro no tiene ninguna participación en la campaña de Toledo y descarta cualquier alianza entre la Chacana y la Escoba. Fue digamos, bastante peculiar que Olivera anunciara su retorno a la política peruana y antes del almuerzo yo hubiera salido su ex aliado a decir que muchas gracias, pero no gracias, ¿no? Entonces, en realidad fue una reacción inmediata, ¿no? Lo cual demuestra que evidentemente todavía no lo consideran un gran activo político, al menos en la Alianza Perú Posible. Perú Posible dice en la nota que como el FIM ni siquiera está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, una alianza con esa agrupación es además legalmente inviable. Para empezar, ya no hay un partido, ya no hay un FIM como había hace 10 años, que aportaba militantes, votos, bases. El partido, que yo sepa, está muerto, ¿no? Simplemente ha dejado de existir en los últimos 5 años. Por tanto, ahí no ven una gran ventaja. Ante el inminente regreso al Perú de Olivera, vale la pena hacer una semblanza de la vida política del líder del partido de la Escoba. En 1985 fue elegido congresista, convirtiéndose rápidamente en un tenaz opositor al primer gobierno aprista. ¿Se refiere a miserable, señor presidente? Sí, señor. ¿Ah? Lo retiro, señor presidente, pero sigo pensando lo mismo. Uno de los episodios más recordados de su paso por el Parlamento es la pelea que protagonizó en 1988 con el entonces ministro de Pesquería aprista Rómulo León Alegría. En 1990 fundó el Frente Independiente Moralizador y desde el Congreso se volvió un crítico implacable de la gestión de Fujimori y de la del expresidente García. Yo no sé si tomaba litio el señor García durante su gobierno y si cuando ordenó la masacre de los penales no había tomado su dosis o no. En el 2001, luego de presentar el primer Vladivideo que precipitó la caída del régimen fujimontesinista, postuló a la presidencia de la República. Y durante la campaña acusó al también candidato Alejandro Toledo de ser adicto a la cocaína y le exigió que se someta a un examen toxicológico. Debe practicarse este examen para siquiera saber que en los últimos 6 meses no ha tenido ningún consumo. Tras su derrota electoral se unió en alianza con Toledo para la segunda vuelta del 2001. Perú Posible ganó las elecciones y Toledo llevó a Olivera al gobierno, nombrándolo ministro de Justicia en julio de ese año. Sí, juro. Yo creo que nunca logró transformarse del político peleador, luchador de oposición al oficialismo. Cuando pasa al oficialismo como que, no sé, su personalidad no encajó, ¿no? Entonces, digamos, el luchador dentro del oficialismo como que no tenía mucho sitio y más bien estuvo constantemente involucrado en escándalos, pero en escándalos no como los parientes de Toledo, que eran otro tipo de escándalos, pero digamos, en problemas, ¿no? Metidas de pata, las cartas al Vaticano, es decir, no pasaba mucho tiempo sin que ocurriera algún tipo de accidente político alrededor de él, ¿no? Durante su gestión como ministro de Justicia estalló el escándalo de las cartas apócrifas enviadas al Vaticano. Olivera fue acusado de intentar desacreditar ante la Santa Sede al cardenal Juan Luis Cipriani, pues en una de las misivas falsas aparecía la firma del cardenal pidiéndole al presidente Paniagua que destruya los Vladivideos. Nosotros hemos cumplido nuestro deber y creo que lo hemos hecho bien, porque hemos manejado un asunto muy delicado, con total reserva. 2 años después, Toledo lo nombró embajador del Perú en España y en agosto del 2004 lo designó ministro de Relaciones Exteriores pese a la oposición de los miembros del gabinete. El cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que le confío. Sí, juro. Solo pido apoyo y respaldo para el nuevo canciller Fernando Olivera. Esta decisión generó una crisis en el gobierno cuando el entonces primer ministro Carlos Ferrero renunció a su cargo y se negó a firmar la resolución que designaba a Olivera como canciller. Carlos Ferrero esperó que jure para inmediatamente crear la crisis anunciando
su renuncia al cargo. Le clava la puñalada por la espalda a Fernando Olivera y al propio presidente Toledo. Yo hice lo que tenía que hacer y cuando lo hice pensé en el Perú. Olivera solo duró en el cargo 36 horas y fue bautizado como Popi el Breve. Durante su última época en el gobierno